¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Iniciamos esta jornada de miércoles, la antesala del fin del año, mañana 31 ya, ¿verdad? A ver, lo vamos a hacer dándole la bienvenida a Carlos y Lorena, nuevamente saludándoles y inmediatamente mostrando algunas imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Es un gusto acompañarles en este último miércoles del año. Y bueno, prácticamente estamos contando ya las horas para recibir el año 2016. Pero qué gusto también que siempre se informe con Noticiero Hechos. ¿No es así, Carlos? Sí, buenos días, Lorena. Buenos días, Romeo. Hay imágenes de última hora, ¿no? Información de última hora. Imágenes de un incendio generado en un taller. Vamos a mostrarla a continuación. No sé si me dicen cuando tengamos... Julio Guevara, que está en vivo. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre la calle principal del barrio Modelo de San Salvador, este incendio. Julio, te escuchamos. Buenos días. Hola compañeros, tal como lo dicen en la calle principal del barrio Modelo, donde estamos a esta hora de la mañana, donde a eso de las 4:30 las autoridades ubicaron lo que es un fuerte incendio. Vamos a tratar de platicar acá con el jefe de bomberos para que nos cuente, buenos días, estamos en vivo, para que nos diga cuáles son las primeras líneas de investigación tras este siniestro. Bueno, por el momento las investigaciones, hay hipótesis, ¿verdad? Algunas personas dicen que oyeron un pequeño ruido como un cohete y eso es lo que hemos manejado por el momento. Nadie ha dicho lo contrario, así que por el momento eso tenemos en lo que es la investigación ya del incendio. Confírmeme, 4:30 de la mañana inició. A las 4:30 de la mañana salió la unidad nuestra y nos hicimos presente 3 motobombas y una cisterna. Estamos en un taller de carpintería, me comentaban acá los habitantes de la zona. Sí, aquí lo que hacen es tarimas de madera, no sé qué más, pero dicen que el propietario tiene otro taller para hacer muebles también. Muchas gracias, compañeros. Es la información que ocurre a esta hora de la mañana, tal como lo escuchábamos. A eso de las 4:30 comenzó el siniestro de inmediato. Bueno, es que fíjense que prácticamente este taller de carpintería está atrás del Cuerpo de Bomberos de Santa Anita. Esto también facilitó que las unidades se movilizaran de inmediato para impedir que esta situación creciera, por decirlo así. Lo que ocurre también es que a la par de donde ocurrió el incendio, hay un taller mecánico de automóviles, para describirles bien, uno de automóviles y a la par está otro de motocicletas. Es la situación que ocurrió y que provocó que las autoridades reaccionaran de inmediato para evitar que el fuego se pasara a las demás viviendas. También comentarles que algo muy importante, que la población colaboró en gran manera, porque de hecho le vamos a decir a Juan Castellanos, a ver si nos enfoca acá a las personas que todavía andan con guacalitos acá, porque tienen temor que nuevamente las llamas crezcan acá en el lugar, aunque los bomberos han sido claros que ya el fuego fue sofocado por fortuna. De hecho, aquí está una motobomba que vino hace unos minutos y acá se van a mantener, porque recuerden que a esta hora hay brisa y esto puede ser que las llamas revivan, por decirlo así, compañeros. Gracias, Julio, muchas gracias por la información. Lo afortunado de esto, ¿no? Si cabe la palabra, Julio, es que no hubo víctimas, ¿no? Ni personas quemadas, ¿o sí? No, solamente pérdidas materiales. Y algo que se me escapaba es para los amigos televidentes tomar en cuenta que la calle Modelo está cerrada por completo desde el Boulevard Venezuela. Recordemos que en el Boulevard Venezuela está la intersección para que tú entres acá a esta importante arteria. Correcto. Y está cerrada hasta llegar a la calle Francisco Menéndez. Es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Vamos a terminar, o si tienen alguna duda, le vamos a decir a Juan, ya hay un poco de sol. Tal vez podemos observar la magnitud del incendio, como lo decía el jefe del Cuerpo de Bomberos. Acá en la zona es un taller de carpintería y esto también provocó en gran manera que el fuego creciera en segundos. Romeo, Carlos. Bueno, Julio, muchas gracias. Yo sí tengo un interrogante muy breve, Julio. Dime. Yo sé que tú le has dado cobertura a muchos de estos hechos este año y aprovechando que estamos cerrando el año 2015 y que podemos hacer un recuento, en lo personal, me parece que han habido más incendios de lo normal este año que en años anteriores. No sé si le puedes consultar eso al jefe de bomberos. Fíjate que en este momento me moví, Carlos, pero para que no nos quedemos con esa duda, te comento que a medio año, la ministra de Medio Ambiente, de hecho, dio a conocer, junto al director de Cuerpo de Bomberos, dieron a conocer una estadística de incendios ocurridos hasta esa fecha. Y ellos se mostraban muy preocupados porque, como tú lo dices, la cifra aumentó consideradamente, y no solamente en incendios de este tipo, sino también forestales. Así que la respuesta es sí, Carlos. Es afirmativa. Gracias, Julio. Feliz día, compañeros. Igualmente.
Bueno, Julio, muchas gracias. Vamos a continuar. Mire, una gran cantidad de mosquitos se ha desatado en la zona del Parque Simón Bolívar, en el centro de la capital, tal como se lo mostramos en esas imágenes. Las personas son afectadas por esta propagación de jejenes, que se llaman, que salen en horas de la tarde. Se desconoce la causa de la masiva presencia de estos mosquitos, pero son incómodos. Bueno, hace algunos días fui a La Libertad, a eso de las 6 de la tarde. Y también percibió la presencia de estos insectos. No, pero increíble, te digo, y para el turismo es bastante incómodo, sobre todo para el turista extranjero que dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, es dañino, afecta, transmite enfermedades o no, pero no podías caminar, digamos, sin que se te pegaran en la ropa, ¿no? O en el rostro, por ejemplo, así que una situación bien incómoda. Me imagino que algo similar pasó ahí en el Parque Simón Bolívar. Bueno, se les conoce como mosca negra y son muy, pues obviamente son muy molestos. Algunos expertos recomiendan pues que la única solución sería utilizar repelente para protegerse de sus picaduras. El repelente no detiene al jején, al zancudo sí. Hay varios aspectos determinantes, por ejemplo, el zancudo, el jején no te transmite el dengue afortunadamente, el zancudo, el Aedes aegypti sí, pero lo negativo del jején es que el repelente no le importa, porque el zancudo te das cuenta que antes de picarte te anda viendo, te husmea y luego cae. El jején va directo a picarte y luego después se da cuenta que tenés repelente. Yo no sé si este pica, hay que preguntar, porque este que apareció ayer en el Parque Simón Bolívar, no sé si pica o solo molesta y se adhiere. Boca Negra, no sé, pero el jején sí pica. Porque ese que te comento en La Libertad, en la playa El Tunco específicamente. Solo era molesto. Solo era molesto, es decir, se te adhiere a la ropa, si la ropa era de color fuerte, se adhería mucho más, a lo mejor, pero no picaba, ¿no? No sé si pica realmente, si es de ese tipo de mosquito. Y hay gente que es alérgica a los jejenes, o sea, los que pican, se les infla increíble, no sé, es otro tipo de insecto definitivamente, ¿verdad? 2 presuntos pandilleros fallecieron luego que se enfrentaran con elementos de la Policía Nacional Civil. El hecho se registró en la colonia Montelimar, ubicada en Olocuilta, departamento de La Paz. 2 presuntos pandilleros fallecieron luego de enfrentarse con la Policía Nacional Civil en una zona de difícil acceso, ubicada en el cantón La Esperanza de la colonia Montelimar en Olocuilta. Las autoridades policiales realizaban un operativo en busca de 12 personas requeridas por la Fiscalía General de la República cuando se generó el intercambio de disparos. Sí, andábamos por todos lugares, habíamos cubierto. Y entre el corralado de ellos comenzaron a disparar. Fueron varios que iban armados. Porque 2 muertos, uno con una arma, una pistola tiene. Y el otro no tiene arma, pero sí andaban entre ellos. Andan buscando los demás, a ver si se encuentran, pero tal vez hay unos lesionados también, que no se han encontrado. En este mismo lugar donde se registró el tiroteo, la policía reporta 5 desapariciones, entre ellas la de un hombre de la tercera edad y un niño de 9 años, de las cuales no se tienen mayores pistas, pero no dudan que la estructura criminal que domina la zona esté involucrada. Desde a partir del 23 a esta fecha han desaparecido 5 personas, han desaparecido de aquí. ¿De aquí la colonia? Sí, que han desaparecido de aquí del lugar. Y los babosos la han llevado y abajo los matan, pues, y los entierran. No se han encontrado, ni se sabe dónde han enterrado, no se sabe todavía. Los enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales continúan registrándose, sobre todo en zonas de alta incidencia delincuencial. Y el cierre de esta nota, la policía no había reportado capturas vinculadas al tiroteo y la búsqueda de los pandilleros continuaba. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Igmar Batres. En horas de la noche, un taxista también fue asesinado en la carretera de Oro. La víctima es hermano de un elemento de la Policía Nacional Civil. Una llamada al sistema de emergencias de la policía alertó a las autoridades que en el kilómetro 14 de la carretera de Oro se habían escuchado varias detonaciones producidas por arma de fuego. Una patrulla llegó al lugar para verificar y encontraron el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varios disparos. Sí, se presume que le robaron el vehículo ya que se desapareció desde las 18:30 y posteriormente nos avisaron del hallazgo del cadáver tipo 17:35. El laboratorio científico de la policía procesó la escena. El fiscal de turno dice que el móvil de este hecho violento es el robo del vehículo. Sí, se presume que fue ejecutado aquí en el lugar, ¿verdad? Quizá el móvil fue el robo del vehículo del cual portaba. Hasta el final se pudo lograr la identificación del cadáver, ya que se manejaba como no identificado.
por lo cual presentaba solo una herida de bala, ¿verdad? O sea que solo fue asesinado aquí en el momento, está toda la evidencia. ¿Se encontró casquillo? Ningún casquillo. Al parecer pudo haber sido con revólver o... Pues se puede manejar que sí, porque no se encontró ningún casquillo en la escena, más solo presentaba también un disparo. La víctima fue identificado como Marvin Miguel Recinos, de 42 años, hermano de un elemento de la corporación policial, y además se ganaba el sustento diario como taxista, pero nunca se imaginó que este sería su último viaje. ¿Se dedicaba a trabajar? Sí, se presume que era taxista. Más información sí ya no le puedo dar porque se desconoce ya los motivos. ¿Y no era familiar de un agente? No. Sí, por lo que tiene conocimiento es familiar de un agente policial, pero además más la víctima no era miembro de la corporación policial. Se desconoce si el móvil tiene relación por el simple hecho de ser hermano de un elemento de la corporación policial o simplemente se trata de un robo. Al final serán las investigaciones las que determinarán quién o quiénes fueron los responsables. Este es un informe de Edgardo Portillo. Una advertencia, la siguiente información puede resultar sensible para algunas personas. Otro asesinato que está generando conmoción es el de un joven recién egresado de la carrera de Economía de la Universidad José Simón Cañazuca. El cuerpo sin vida fue levantado como desconocido la tarde del sábado en una finca del municipio de Santa Ana. La víctima estaba decapitada y con una pierna cercenada. Cuando fue reconocido, se determinó que se trataba de Luis Manuel Quintanilla, de 22 años de edad. Este joven fue visto por última vez por sus amigos la noche del viernes 25 de diciembre, cuando se reunió con ellos en una playa de la Libertad. Versiones no confirmadas señalan que el joven viajó con una persona de la costa hacia Santa Tecla, donde se presume abordaría un taxi para movilizarse a su casa en la zona de Boulevard Constitución, pero nunca más se supo de él. Por ahora las autoridades no tienen mayores datos de las motivaciones y los responsables de este crimen. En más temas, el director de la Policía Nacional Civil se refirió al asesinato de un agente policial. El hecho ocurrió en Rosario de Mora. El agente asesinado pertenecía a la División Antinarcóticos y se encontraba con permiso para 3 años. Bueno, la víctima no estaba activo en la institución. Sin embargo, lo estamos encarando como si se tratara de un caso así. Desde el primer momento estamos trabajando. Él no estaba activo en la policía, por ende no conocemos las actividades a que se dedicaba o en ese momento qué actividades estaba desarrollando, pero desde el primer momento lo estamos trabajando, estamos avanzando, esperamos pues dar con los responsables de haber cometido este caso. Por si eso fuera poco, en el caserío La Bolsa, en Caluco, departamento de Sonsonate, grupos criminales que operan en ese lugar asesinaron a la compañera de vida de un jefe policial en horas de la noche. El subinspector se encontraba con ella cuando fue atacada. De áreas especializadas de la policía hacía un recorrido por la zona donde fue atacada con arma de fuego una mujer. Se trata de Fidelina del Carmen Calderón Juárez, de 48 años de edad, pareja de vida de un subinspector de la policía, quien fue asesinada por los grupos criminales que operan en la zona. Viene un sujeto conocido de la zona y se acerca a la señora, le habla desde el portillo y le dice, aquí le llaman, le da un teléfono. Viene la señora y toma el teléfono y recibe, ella habla con X personas, nadie sabe. Solo ella sabe con quién habló. Y a los pocos minutos devuelve el teléfono, el sujeto conocido se retira de ahí. Cuando él se retira viene ella y le dice al compañero de vida y a los 2 hijos, enciérrense en la casa porque yo voy a arreglar ese problema que tengo. Vienen ellos y atienden a la petición de ella y se encierran en la casa. A los pocos minutos sube un vehículo acá y solo los recibe ella. Empiezan a discutir y de repente la empiezan a insultar y casi simultáneamente empiezan las primeras detonaciones. Según autoridades, son varias las hipótesis que se manejan del por qué se dio el crimen. Fíjese que la situación se dio de la siguiente manera. No es que haya sido directamente para que no querían ver policía. Hace un par de días, el 25 de diciembre, para amanecer el 25 de diciembre, un muchacho de esta zona se disparó el solo, se lesionó. Se lesionó y pues lo atendieron entre gentes acá, ¿verdad? No lo atendió ella.
ella no lo atendió, aunque lo atendieron allá por la Santa Marta, según me dice. Ya allá por allá como que se les puso grave y falleció. Entonces el día que iban a hacer la vela, cuando iban a hacer la vela, ellos dijeron que no querían ver policías en la vela. Al momento que los pandilleros abrieron fuego contra ella, el jefe policial se encontraba en el lugar juntamente con 2 de los hijos de la fallecida. A todo esto, el compañero de vida y ella y los 2 hijos estaban encerrados en la casa, no salieron, entonces ellos no pudieron ver quiénes fueron ni por qué. Ella, según me dicen las familias, ella nunca les comentó que tenía problemas con nadie. Y sí, convive con un compañero de la policía. Esta persona nos comentó que la señora ya había sido amenazada. El 25 de diciembre. De diciembre. Sí, ahorita que lo que acaba de pasar, fui y había tenido amenazas. La intención hacia ella fue directa, que no querían policías. El homicidio se dio en el caserío La Bolsa del cantón Suquiat, en Caluco, Sonsonate. En el lugar se montó un operativo, pero no se reportaron capturas. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Kerber Vázquez. Bueno, continuamos. Sí, qué comentario, ¿verdad? Sí. O sea, porque es que vamos a decir lo mismo. ¿Qué podemos comentar Pues si sí. todos los días hablamos de 5, 6, 10, 15, a veces 20, otros días tenemos más suerte y solo son 10 los que mueren? Pero es lamentable la situación, Romeo. Una de las víctimas fue Alfredo Pacheco, justamente, el exfutbolista del FAS, del Águila, del Metapan, del New York Red Bull, de la selección. Y en medio de la consternación, justamente, y llanto de familiares, amigos y conocidos y aficionados dieron el último adiós al ex seleccionado Alfredo Pacheco, asesinado a tiros el fin de semana. Nuestra compañera Claudia Cusco estuvo presente en el sepelio y nos trae el informe. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fue en la parroquia Madre de El Salvador donde se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del exfutbolista Alfredo Pacheco. Amargos momentos donde el dolor, el llanto y la consternación se apoderaron de madre, esposa, sus pequeños hijos y demás familia, tras la repentina y misteriosa muerte. Minutos más tarde, el cortejo fúnebre recorrió las principales calles de Santa Ana rumbo al cementerio Santa Isabel de esa localidad. Decenas también lo esperaban a las afueras del Camposanto, mientras otros hacían públicas sus muestras de cariño. Pacheco, una estrella de Santana, peleó por el equipo, el FAS, estuvo con todo, lo apreciamos mucho. Mucho amor, que en paz descanse, Pacheco. Se trató de un multitudinario sepelio para dar el último adiós al ex seleccionado asesinado a tiros la madrugada de este domingo en una gasolinera de Santa Ana mientras departía con un grupo de amigos. Don Ernesto Salguero y su hijo llegaron al Camposanto luciendo la bandera salvadoreña. Venimos apoyando a la familia por ser un buen jugador. ¿Viene con su hijo? Sí, vengo con mi hijo y con toda mi familia que por ahí viene por ahí atrás, sí. Sí, el último momento el apoyo. El último momento, sí, del 100%. Cuando vimos en el estadio, pero cargamos la bandera apoyándolo, a la familia y al jugador. Que en paz descanse. Reunidos frente al féretro continuaron rogando por el eterno descanso de su alma. También lo despidieron con un minuto de aplausos como lo ovacionaban en la cancha. Despidámoslo con un minuto de aplauso. Su madre, quien viajó desde Estados Unidos para darle cristiana sepultura, recibió un álbum de fotos de los miembros de la Asociación Automovilística Santaneca, a la cual pertenecía Pacheco. Parte del ámbito futbolístico, o sea, siempre nos vimos con él en la parte automovilística. Él era amante de los carros y de la velocidad, participó en diferentes eventos desde su juventud, ¿verdad? Nosotros ahí pudimos estar presentes en algunos de esos eventos. El sepelio reunió a aficionados de distintos equipos de fútbol. También estuvo ahí su ex compañero de fórmula Alejandro de la Cruz Ventos del Club Deportivo FAS. Para nosotros es una gran pérdida como futbolista, como amigo, como persona. Siempre lo vamos a recordar. Sus goles, su zurda que tenía buena, pero
Lamentablemente se nos fue, pero sí nos queda en nuestro corazón y en nuestra mente y solo nos queda recordarlo. Lo vamos a recordar como una persona muy especial para nosotros porque jugó en nuestro equipo, ¿verdad? Sabemos de que es muy querido por todos los de Santa Ana y pues darle las condolencias a toda la familia y aquí estamos apoyándolo. Lo puedo recordar como un gran amigo, como un gran futbolista y pues que Dios lo tenga en su santa gloria y a la familia pues que tenga resignación. En medio de su sufrimiento, la madre de Alfredo Pacheco solo espera justicia. Como madre, yo nomás perdono a la persona o a las personas que hicieron esto a mi hijo. Pero además, ojalá que las autoridades puedan hacer algo también al respecto para que ya no vuelva a seguir esta violencia en el país. Del crimen de Alfredo Pacheco poco se sabe. Lo que sí ha quedado claro son las muestras de cariño de los habitantes de Santa Ana, personas que le conocían, un recordado futbolista que será pasado a la historia de nuestro país. En el cementerio Santa Isabel en Santa Ana, con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cusco. Muchas gracias, Claudia, por la información. Los ataques y asesinatos aumentaron en el sector transporte durante este año. Casi un centenar de empleados fueron víctimas de los delincuentes. La violencia se cobró la vida de varios empleados del sector transporte durante 2015. Dirigentes de gremiales informaron que sufrieron 134 ataques, que dejaron como resultado 93 empleados fallecidos, 59 usuarios asesinados y 73 lesionados. Los empresarios se encuentran alarmados ante las preocupantes estadísticas. Que sean más fuertes en los planes contra la delincuencia en nuestro país, que sean contundentes, que haya represión. Yo creo en los dos caminos, creo en la inserción, pero creo en este momento más en la represión contra los que han asesinado nuestros empresarios, nuestros conductores. Los transportistas fallecidos representan un incremento de 29 bajas a comparación de 2014, año en que se registraron 64 asesinatos. En los últimos 10 años, 1.032 transportistas han sido asesinados. En 2015, el mes más violento fue septiembre, registrándose 14 homicidios en este sector. Aunado a la ola de violencia, también se incrementaron las extorsiones, pagándose $26 millones a estructuras delictivas. Es una industria buena, por eso es que te amedrentan, por eso es que hay luchas, por eso es que el ejército y la policía se están enfrentando contra las bandas donde prácticamente tienen las bases principales que yo le he llamado call center, que para mí los call centers existen dentro de los penales y no se descarta que hayan call centers afuera de vándalos. Este sector espera que los planes en materia de seguridad mejoren. Por su parte, contribuir a la modernización del transporte con el Plan Bus, además de continuar con proyectos como la colocación de cámaras de videovigilancia en las unidades. Y estamos convencidos que hay que modernizar el transporte. Los temas más graves es la inversión y el tema del recurso humano, que es el que vamos a dejar para el próximo año. En la última década, el año 2009, fue uno de los más sangrientos para este sector. Se registraron 112 asesinatos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Bueno, por cierto, las autoridades de la Policía Nacional Civil y de Medicina Legal difieren sobre las estadísticas de los homicidios en el país. El punto en discordia nos lo explica Julio Guevara en el siguiente informe. El promedio diario es de 18. El número de muertos diario sigue siendo 20 muertos al día. La cifra de homicidios diaria a lo largo del año tiene enfrentados a los directores de la Policía Nacional Civil y Medicina Legal. Mauricio Ramírez Landaverde dice que el 2015 cerrará con 18 muertes violentas cada 24 horas.
número que no entiende Miguel Fortín, asegurando que el dato verdadero es 20. Y si esto sigue así, dentro de un mes van a ser 15, 10, 8, etcétera, para abajo, y después van a nacer los muertos. O sea, eso no es cierto. La verdad es que no hay razón para que hayan datos diferentes, y pues nosotros aportamos los datos que constan en nuestros registros. Es el inicio de dimes y diretes. Fortín también sale al paso de declaraciones brindadas por autoridades de la corporación policial que diagnosticaron que de los más de 6.000 homicidios registrados en el año, la mayoría es de pandilleros. Yo diría que es una mentira, porque no es lo que se cree. Y no es lo que se cree porque no hay ninguna investigación científica que lo demuestre. Desconozco de la forma como él llega a esa conclusión, porque no le corresponde al Instituto de Medicina Legal hacerlo. Es que para el aún director de Medicina Legal no se puede confirmar si las víctimas son integrantes de grupos delincuenciales o personas civiles, porque las pruebas científicas a la hora de procesar escenas aún son deuda para el país, algo que lamenta este funcionario. ¿Por qué no lo hacen ahora, pues? Porque tenemos que esperar a que se muera un fiscal para decir, ahora sí, vamos a ver quién es la fiscalía. Eso es una frase celebérrima por triste. Porque los salvadoreños entonces somos de dos categorías, los que valemos la pena y los que no valemos la pena. Señalamientos y defensas que ocurren mientras en el país a diario la sangre sigue corriendo, enlutando a familias a pesar que desde inicio de año las autoridades encargadas de la seguridad pública prometieron un plan para regresarle la tranquilidad al pueblo. Con imágenes de Adalberto Cruz informó Julio Guevara. Estimado Julio, muchas gracias por ese reporte. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿no? Sí, enseguida regresamos con más información. Regresamos en breve. Vamos a hablar de balances, y es que las autoridades de Protección Civil presentaron un consolidado de las emergencias atendidas en el periodo comprendido del 24 al 29 de diciembre. Los accidentes de tránsito están a la cabeza, continúan encabezando las atenciones de emergencias. Un quíntuple accidente de tránsito se registró sobre la Alameda Roosevelt y la 59 Avenida Norte. La causa, según las autoridades, la excesiva velocidad. La que siendo alto estábamos, bueno, yo estaba detrás de este carrito gripe y el pick-up le pegó al blanco y la camioneta me impactó a mí, la moto mía quedó debajo de esta vez. Los daños fueron solo materiales y se viene a sumar a los 217 accidentes que se han registrado en un periodo de 5 días. Hechos que han dejado a 30 personas fallecidas y 152 lesionadas, que han sido provocadas por la invasión del carril contrario y la excesiva velocidad, según las autoridades. Han habido menos accidentes este año y queremos atribuirle que ha sido por la actividad policial. Hemos venido teniendo accidentes de tránsito con víctimas fatales arriba de 5 personas diarias. Para evitar que esta situación continúe cobrando vidas, la Policía Nacional Civil ha realizado 334 controles vehiculares, además de 6.688 pruebas de alcohol, como parte del Plan Belén, y ya hablan de personas detenidas por conducción peligrosa. Son conductores peligrosos detenidos 34. De estos 34, en todo lo que va a la vacación, hemos tenido Reinaldo Eduardo Galdame Jacinto con más de 633 grados de alcohol. Él fue detectado en Ilopango. En Ilopango también otro señor Pedro Antonio García Lemus con 613 grados de alcohol. Otra situación que está pasando factura es la mala manipulación de la pólvora, número que se ha reducido en comparación a 2014, año en el que 55 personas sufrieron quemaduras. Este año, la cifra alcanza 43. La mayoría de ellos, 37, son de sexo masculino, 26 proceden del área urbana. Este problema está principalmente concentrado en los núcleos urbanos. La principal actividad o circunstancia en la cual las personas se han quemado ha sido incendiando, con 33 casos.
Las enfermedades transmitidas por el zancudo también han presentado variaciones en el periodo comprendido del 24 al 29 de diciembre, pues los casos sospechosos de dengue se han disparado. En 2014 se registraron 46, mientras que este año 218. 172 casos más que el año pasado para el mismo periodo. Los casos sospechosos de chikungunya, que han tenido una reducción del 25%. De acuerdo con el consolidado presentado por Protección Civil, 35 incendios se han reportado. 11 de ellos han sido estructurales y 12 en maleza seca. Además, piden a la población tomar precauciones para evitar tragedias durante el fin de año. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y a pesar del llamado de las autoridades para prevenir accidentes de tránsito, un nuevo caso ocurrió sobre la 75 Avenida Norte de esta capital. El conductor de este vehículo quedó atrapado dentro de la unidad, después de sufrir un accidente en la intersección de la 75 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente en San Salvador. Estamos poniendo todo esto, ¿por qué? Por tu mayor seguridad, para cuidarte de tu columna, ¿ves? Eso sí no lo sabemos ahorita. Debido a las características del percance, Carlos Ernesto Castro fue inmovilizado por miembros de cuerpos de socorro. De hacer las maniobras adecuadas para no poderlo lesionar más, por lo cual se aseguró con el K-Grip, ¿verdad? Su columna, ¿verdad? Para poder hacer esa rotación y poderlo liberar. Para rescatarlo fue necesaria la participación de varios socorristas, quienes se vieron obligados a utilizar equipo hidráulico. El procedimiento duró por varios minutos, debido a que la puerta del impacto quedó entrampada. Después fue trasladado a un centro médico. Al encontrar atrapada a la persona, la idea es liberarla totalmente del vehículo para poder extraerla de una manera segura. Lo que hicimos en este caso, además de estabilizar el vehículo, se retiran puertas de manera segura. Uno de los ocupantes del otro automotor también resultó con lesiones. En este caso, las autoridades policiales informaron que uno de los dos vehículos involucrados no respetó la señal de alto. En esta temporada, las víctimas por accidentes de tránsito se han incrementado. Al final del año, se reportan 217 percances, 152 lesionados y más de 30 fallecidos. Ocurrió que el conductor del vehículo blanco, la camioneta blanca, irrespetó el alto, ocasionando el accidente, impactando con este verde que está aquí, el blanco que tenemos ahí a la izquierda. No se respetó la señal de alto, jefe. Así es. Lo primero es el celular, lo primero. En esta Navidad, si usted no ha descansado por estar de fiesta en fiesta, ¿verdad? No maneje, pase a una gasolinera, a un lugar más seguro, que haya luz, descanse 15 minutos, ¿verdad? Y siga conduciendo. En la misma temporada de 2014 se registraron 21 fallecidos por accidentes, lo que muestra un incremento de 10 víctimas, y eso que aún faltan un par de días para finalizar 2015. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y la verdad es que vale la pena detenerse, Lorena, para esto, porque ¿quién quiere pasar un fin de año? Bueno, y en cualquier época del año, ¿no? Pero sobre todo en esta, cuando uno es tan propenso a este tipo de accidentes, porque la mayoría de personas andan con la cabeza puesta en otro lugar. Así que hay que tener extra precaución. Si no, fíjese, una persona fue atropellada la madrugada de este miércoles. Según las autoridades, el fallecido no presentaba documentos y también no se sabe del conductor responsable, quien, como suele suceder, se dio a la fuga. Su cuerpo destrozado, así quedó esta persona sobre la carretera. Las autoridades no tienen datos específicos del fallecido, ya que no portaba documentos. El hecho ocurrió aproximadamente entre 12 y 25 horas ya de hoy del 30. Lo hemos reconocido como persona desconocida porque no tiene ningún documento, ¿verdad? El exceso de velocidad y la poca iluminación, más la imprudencia de algunos conductores, causaron el hecho. Y es que da la impresión que después de que lo atropellaron, como aquí baja la gente con velocidad, ¿verdad? Da la impresión como que lo remataron. ¿Edad aproximada? Tal vez unos 70 años. Da la impresión que como que era indigente y una cosa así, pero no. Es 11 y medio carretera
Esta es jurisdicción de San Marcos. Hasta el momento la policía no tenía pistas del conductor que atropelló a esta persona. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez. Hacemos una pausa, pero en breve regresamos con la entrevista de esta mañana. Manténgase pendiente. Un gusto acompañarles en la entrevista esta mañana, continuar con la programación de Canal 12 de Hechos AM. Los diputados del Partido Arena, Juan Valiente y Ricardo Velázquez Parker, están con nosotros. Nuestros invitados de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que ha venido haciendo, así como hemos escuchado fracciones también de otros partidos políticos, del FMLN, de Gana. Ahora queremos escuchar dos representantes del Partido Arena en la Asamblea Legislativa y hacer una valoración sobre el trabajo legislativo que ha hecho la fracción, pero no solo la fracción, sino además la Asamblea General en su conjunto. Hay temas ahí, ¿no? Usted bien lo sabe, y que es importante también preguntarle a nuestros invitados, elecciones importantes que si no se dan hoy, porque hoy 30, y bueno, mientras no termine el año podría decirse, mire, hay facultad, ¿no? Para poder llamar a una sesión extraordinaria, que no creo que ocurra, ustedes creo que tampoco creen que vaya a ocurrir. Así es que bienvenido, Parker, muchas gracias por estar con nosotros. No, Romeo, al contrario, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Juan, buenos días. Juan, ¿qué tal también? Un gusto. Bueno, buenos días, un gusto. Pues sí, rumores, hay rumores, ¿verdad? Bueno, rumores hay rumores, pero realmente para que haya una plenaria extraordinaria tendríamos que ser convocados oficialmente. Es impensable lo que algunos están rumorando, que se puedan reunir secretamente suficientes diputados para tener los 56 votos, eso es absurdo. Hablando de la elección del fiscal. De cualquier elección, pero en este caso concreto de la elección del fiscal. Pero la que está por 56 ahorita es la elección del fiscal nada más, ¿verdad? Y bueno, la de los concejales. La de los concejales también son 56 votos. También son 56 votos. Que son los que van a elegir a la próxima sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es una elección importante. Algunos dicen, mire, lo del fiscal está bien, pero el kit del asunto está ahí, ¿verdad? En la elección de los vocales que van a elegir a la próxima sala de lo constitucional, por lo menos a los candidatos, digamos, que van a ser sometidos al pleno. Bueno, hablemos sobre el balance. ¿Es positivo o negativo el balance del trabajo en la Asamblea Legislativa? Yo, a título personal, siempre creo que se pudo haber hecho más. Siempre creo que pudimos haber logrado más consensos en pro de beneficiar a la población salvadoreña. Y creo que está madurando una Asamblea Legislativa con una cuota de renovación importante, con una cuota de profesionales y perfiles que a mí me enorgullece ver a mi alrededor el talento de diputados que hoy han venido a sentarse a curules propositivos, han venido a sentarse a curules y los ves en las comisiones, su participación. Yo invito a la población salvadoreña que mire el canal legislativo, cuáles son las aproximaciones técnicas que están dando los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, y esto ha permitido, te hablo por lo menos desde mi experiencia en la Comisión Financiera y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a enriquecer las discusiones de manera técnica, profesional, apartando pasionismos de nuestra ideología, que yo la defiendo con pasión, pero cuando apartamos eso de la parte técnica, hemos logrado tener consensos. Mira, hubo ahí una discusión de que no prescribieran los delitos de Hacienda, y de eso derivó, miren, no debería de prescribir la violación. Lo dije yo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El Chele Gallego voltea a ver y me dice, tenés razón. Jacqueline Rivera, mire, yo lo reto a que presente una iniciativa. La presentaron ellos, la presentó Patti Valdivieso, hemos votado por unanimidad, y creo que decirle a la población salvadoreña que de hoy en adelante violar a un niño incapaz no va a prescribir, para el resto de su vida van a perseguir a ese delincuente, a ese violador, pues creo que va dejando una sensación de que podemos ponernos de acuerdo en cosas que auténticamente benefician a nuestra población. ¿Y dónde está tu insatisfacción, por decirlo de esa manera? Porque creo que hay otros temas como el presupuesto, donde nosotros presentábamos una alternativa para fortalecer educación, salud, seguridad, que no se discutió, y ahí se aplica una aritmética legislativa que yo llamé prostituida en su momento. A algunos no les gustó, se pusieron el saco que yo puse así a exhibir, y se lo pusieron, lo calzaron y dijeron, a mí no me gusta que Ricardo Velázquez Parker me esté diciendo diputado prostituido, qué manera de hablar, pero la aritmética se presta a eso. Y yo creo que tenemos que apartar aritmética, ideología versus... Tiene que prevalecer el consenso, prevalecer, ¿no? Pero no siempre va a haber consenso y prevalece la aritmética, como ha sucedido históricamente. Beneficia a la población, y eso se puede en comisión, se ha podido en plenaria, y por eso no estoy satisfecho, porque creo que pudimos haber cabildeado mucho más
a tirar puentes con las diferentes fracciones para lograr beneficiar a la población. Juan, es un tema interesante y a veces, no quiero decir utópico, porque la verdad es que sí ha dado, Parker tiene razón en ese sentido, ¿no? Se ha dado los consensos en la Asamblea Legislativa, pero no siempre va a ser consenso. Y cuando no hay consenso, pues lógicamente tiene que ir la otra parte, que es el cabildeo bilateral con otros partidos políticos, y viene la aritmética. Siempre se ha impuesto la aritmética cuando el consenso no funciona. Bueno, lo ideal sería La pregunta es desmitificar la aritmética. ¿Es malo o es bueno esto en la Asamblea Legislativa? Bueno, la aritmética es mala cuando va en contra de lo técnicamente correcto o cuando va en contra de lo que es bueno para el país. Solo mira cómo empezamos esta legislatura. Empezamos esta legislatura con un protocolo de entendimiento, que es el que norma las relaciones entre los partidos en las distintas que más tardó en establecerse que en deshacerse un poco el protocolo. No, ahí está funcionando. Lo que pasa es que nosotros no participamos en la construcción del protocolo. Lo recibimos a las 2 de la tarde y nos dijeron, ya tenemos los votos, si quieren se unen, si quieren se quedan fuera. Y entonces realmente eso irrespetó de tal manera la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas, que le daba al partido Arena, al partido FMLN, digamos, la representación mayoritaria más importante en la Asamblea. A nosotros nos dio 35 diputados, al FMLN 31, y eso no les importó. Buscaron la aritmética para fortalecer una alianza que iba en contra de esa voluntad popular. Lo mismo pasó en la última plenaria con la ley de probidad, cuando, teniendo ya una propuesta de reformas para la ley de telecomunicaciones, que hábilmente Gana se había unido a los otros partidos de oposición para tener la lista, pues hábilmente se retira, porque Gana le retira el apoyo, y hábilmente se introduce una ley de probidad que al final no sirve para nada, sirve para encubrir a los corruptos, sino para perseguir el delito. Entonces, cuando la aritmética resulta en eso, realmente es dañina para el país. Lo que tendríamos nosotros que buscar, y creo que ese es el espíritu que el diputado Velázquez Parker está promoviendo, es soluciones de consenso, pero que se basen sobre estudios técnicos, sobre lo que realmente necesita el país, sobre lo que debemos hacer. Y si la construimos sobre esa base, esperaríamos que las soluciones a los problemas del país se vayan construyendo. En el entendido de que no necesariamente solo lo que propone Arena es democrático o lo que propone el Frente es democrático. Y te doy una idea que a mí me ha gustado mucho. Juan y yo somos miembros de la Comisión Financiera y estamos practicando la escucha activa. Hemos incluido dentro de las reuniones de comisión al Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero. La ley de inclusión fiscal, que fue votada por unanimidad en el Pleno, bajó de discusiones, y te lo digo, enriquecedoras. A nivel de profesional, a nivel de académico, uno dice, no, hombre, si también los diputados del otro lado entienden de qué están hablando, y en esa medida hemos escuchado a los actores relevantes, los stakeholders, dicen los norteamericanos, que están autorizados a nivel nacional para emitir una opinión, y en base a esas opiniones se hacen matrices comparativas. Estos opinan A, estos opinan B, lleguemos a un AB consensuado, y eso es lo que está permitiendo producir legislación como la Ley de Inclusión Financiera, que viene a beneficiar a la población, se logra generar con un consenso en la comisión y correspondiente consenso en la plenaria. Vuelvo y reitero lo que Juan reafirmaba, es la discusión técnica por encima de los pasionismos y las agendas personales o partidarias que puedan tener, que a veces son lícitas. Y cuando son lícitas, creo que vale la pena defenderla apasionadamente también. Estás hablando de una fracción legislativa que, cuando se necesita, y que valga el término, se vuelve beligerante ante las directrices del partido. Somos oposición, pero no somos oposición por estatuto, sino que situacionalmente en este momento nos encontramos en una oposición. Arena, una de sus principales riquezas es la diversidad. Juan y yo a veces no coincidimos, pero nos toca persuadirnos mutuamente para lograr llegar en la reunión de fracción a conformar un grupo lo suficientemente fuerte para que prevalezca una u otra visión. Al final lo que tenemos es la habilidad de parlamentario. Mira, parlamentar tiene 3 estadios. Tú parlamentas en la calle para nutrirte de los problemas de la gente, tú parlamentas en el interior de la fracción, en la casa también y tú parlamentas en la plenaria. De eso se trata, hablando se entiende la gente. Si no tenés la capacidad de persuadir a tu compañero que está a la par, a tu hermano nacionalista, mucho menos vas a tener la capacidad. Pero cuando hay una estructura vertical, eso es bastante complicado, ¿no? Puedes parlamentar y puedes hacer lo que quieras, llamar a los entendidos en la materia de seguridad, economía, etcétera. No, pero si la estructura del partido es vertical,
Entonces, de nada sirve el Parlamento en ese caso, ¿no? Por eso te preguntaba si me estás pintando una fracción que es beligerante, y por eso pongo entrecomillado el término beligerante en el buen entendido de la palabra, es decir, que difiere o disiente en determinado momento, ¿no? Con la directriz del partido. Disentimos, pero eso no significa que estemos en rebeldía o que estemos separados. Por eso digo, ¿no? Disentimos de forma responsable. Y yo creo, y me siento, y te lo digo a título personal, esta es hora que yo no he recibido nunca de la cúpula de mi partido, de la jefatura de fracción, un tema tabú, no te metas ahí, no opines de aquello. ¿Cuántas veces has votado tú diferente a tu partido? Yo he votado diferente una vez en una abstención, y era por una cosa cuando lo del presupuesto, cuando suspendieron la plenaria al día siguiente, yo estaba enojado de haber tenido que llegar al día siguiente cuando pudimos haber terminado la faena cuando tocaba. Entonces yo voté en abstención a todas las votaciones de ese día porque yo no quería estar en rebeldía. Entonces. Yo estaba en rebeldía de... A ver, Juan. Bueno, mira, realmente lo que yo he encontrado en Arena, recuerda que yo he estado más de 25 años fuera de la política, en el sector empresarial, profesional, académico. Entré al partido hace un poco más de un año, en julio del año pasado, y yo lo que menos he encontrado es una dirección verticalista y una práctica autoritaria de liderazgo político. O sea, realmente nosotros construimos en la fracción legislativa soluciones entre los 35 diputados y, como dice Ricardo, ciertamente a veces no estamos totalmente de acuerdo y tratamos de, con nuestras posiciones, de ir convenciendo a los demás y construir una solución que es lo mejor para el país. Y quizás el ejemplo que utilizó Ricardo de la Ley de Inclusión Financiera es un muy buen ejemplo de lo positivo que puede haber la Asamblea. El otro buen ejemplo quizás es la elección de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Miren, la Ley de Inclusión Financiera tenía casi 3 años de estar engavetada en el escritorio de la Comisión Financiera. 3 años. Nosotros llegamos y en cuestión de 3 meses sacamos la Ley de Inclusión Financiera en un proceso participativo. Por supuesto que a mi gusto, por ejemplo, no 100% correcta, pero me pareció en la globalidad adecuada para el país, y las cositas pequeñas que a mí técnicamente no me sonaban, pues creo que logramos acuerdos para matizar, digamos, el impacto negativo que pudieran tener, pero al final tenés que aceptar que es un proceso de construcción de consenso. Mira la elección de los 5 magistrados. Finalmente, después de muchos años, tenemos corte plena. O sea, no teníamos realmente corte plena. Y no es casualidad que sea precisamente ahora que hay 5 magistrados nuevos. Dicen, porque a mí no me consta, pero dicen que son 2 de ideología más de izquierda, 2 de ideología más de derecha, más conservadores, uno que no se sabe. Pero esos 5 nuevos magistrados han hecho que una ley que tiene 59 años, que decíamos que no funcionaba y que no servía, que era la ley contra el enriquecimiento ilícito, esos 5 magistrados construyeron corte plena con los demás magistrados que estaban ahí, y ahora tenemos 2 casos en la Cámara de lo Civil en juicios por enriquecimiento ilícito. Entonces, oye, mira, hay cosas positivas. Esto que acabas de mencionar me lleva nuevamente al tema de la aritmética o el reparto, ¿no? Y lo voy a entrecomillar nuevamente, porque sí se habla de eso en la Asamblea Legislativa. Cuando no se da la aritmética, cuando no se cuadra la aritmética, se da entonces el reparto. No sé si ustedes... yo no diría que fue reparto. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, qué piensan sobre esto, de la forma de hacer política. A lo mejor a nosotros nos extraña, pero supongo yo que también sucede en otros parlamentos latinoamericanos que el reparto significa ponerse de acuerdo, ¿no? Más allá del perfil de la persona, ponerse de acuerdo. Tú dices, no me consta, pero dicen que vos son de izquierda, vos son de derecha, etcétera, y uno no sabemos de qué. Yo no sé, esto sucede, yo no sé si voy a ser ingenuo o neófito en política, pero el acuerdo de nuestra campaña, a lo que nosotros nos comprometimos, que íbamos a elegir funcionarios de segundo grado por méritos, por trayectoria, por currículum, por hoja de vida, que no tuvieran esqueletos escondidos en algún armario, colas pateadas, trapos chucos, moralidad, instrucción. Queríamos funcionarios que verdaderamente coadyuvaran a solucionar problemas desde su trinchera, desde su magistratura, desde su fiscalía, desde su órgano público, y nosotros no estamos buscando cheros que nos hagan favores, y te lo digo categóricamente. Yo, a título personal, me interesa un fiscal, por ejemplo, que me mande al chorizo cuando yo le vaya a pedir un favor. Que me diga, disculpe, diputado, no es mi trabajo andarle solucionando su problema personal. Sea usted de Arena, sea usted del Frente, sea usted
de donde sea, mi trabajo es representar a los intereses del Estado y de la sociedad de manera transparente, de manera eficiente. Estamos buscando ese perfil, nos comprometimos en campaña y te digo, en la reunión de fracción, apasionada como es, ese es el tema que sigue reiterado. No estamos buscando cheros. No sé si los demás partidos están interesados en buscar cheros porque necesitan cheros que les cuiden los temitas que tienen pendientes. Buen tema la elección del fiscal, ¿no? No voy a personalizar ni preguntar, digamos, por nombres específicos, pero sí voy a preguntarles a ustedes lo que en su momento dijo Jorge Velado, el presidente del partido. Dijo lo siguiente: bueno, miren, Arena va a votar unida, va a votar en consenso, ¿no?, en el tema de la elección del fiscal general de la República. Algunos dudan eso. Algunos dicen, ¿será posible? ¿O será que Arena podría dividir su voto en torno a la elección del fiscal? ¿Qué piensan ustedes realmente? Yo realmente creo que no vamos a dividir el voto, y muchos de los rumores obviamente intentan dañar al partido, intentan hacer que el proceso debilite al partido Arena. Bueno, obviamente teniendo quizás un par de malas experiencias en el pasado, pues tenemos un poco el techo de vidrio en ese sentido, y eso le da validez a los rumores. Pero si los ciudadanos hubieran podido estar en todas las reuniones de fracción que hemos estado, pues realmente fácilmente hemos acordado, primero, votar unidos. Hemos entendido, y creo que todos coincidimos en eso, que esta es una elección tan estratégica para el país, que debemos votar unidos y hacer sentir nuestro peso para que la elección se haga por el mejor candidato posible en términos de un fiscal honesto, es decir, ustedes no esperan sorpresas en eso. ¿Ah? ¿No esperan sorpresas no, realmente en eso? No esperamos en la sorpresas. Elección del fiscal. No, yo no espero sorpresas. ¿Sí? Ahora, nos pusimos de acuerdo en una lista de 10 candidatos que eran los mejores de acuerdo a nosotros de los 73. Y estamos listos para iniciar las negociaciones. Ya hemos estado listos desde hace 2 semanas. Y el Frente no le ha interesado. Claro. 10 donde no está el actual, ¿no? 10 donde yo solo te quiero decir algo como negociador. Si estuviéramos jugando póker y yo tuviera aquí 5 cartas, ¿yo por qué te voy a decir que llevo un 2 o que llevo un as? Yo no te voy a decir nada. No es ¿A qué te refieres, perdón? A la hora de negociar en una lista, suponiendo que estamos jugando póker o que estamos negociando, ¿y yo por qué te voy a decir que llevo una carta débil o que llevo una carta fuerte? Yo te las voy a mostrar hasta que sea el momento idóneo para mostrártela, porque en la medida de que yo retenga esa información, también tengo una fortaleza. Pero Arena ya mostró una, ¿no? Arena no ha dicho en este momento... O sacó una carta, pues. Y el acuerdo si era... El acuerdo no era... ha dicho, no sé si ha publicado la lista, Arena, de sus no la ha publicado, ese es el punto, que no oficialmente no se ha abierto todavía el estadio. No lo ha dicho, pero ha dicho que sacó una de ese póker, ¿no? De esas cartas, 10, 15 cartas. Dijo, mire, una sí que no está, aquí se lo puedo decir públicamente, dijo alguien, ¿no? No lo ha dicho públicamente, no hay una posición oficial, y lo que te puedo decir es de que han habido manifestaciones importantes de la sociedad civil, embajadores, ¿diputados del Partido Arena? Diputados, yo soy uno de ellos, sectores muy fuertes que al día de hoy, yo cuando la juventud, cuando el sector empresarial, cuando el sector agropecuario de mi partido manifiestan una postura, pues mal haría yo en ignorarla. Han habido pronunciamientos importantes, congresistas norteamericanos que han dicho, hey, de las cartas que tienen, hay una que, por favor, ya no la tomen en cuenta. Bueno, hagamos la pausa, vamos a regresar para continuar hablando sobre estos temas de interés nacional. Vamos a hablar sobre el tema de la seguridad, aunque en el tema de seguridad, pues, todos sabemos que la situación aparentemente no va muy bien, por lo menos así se pinta a partir de la cifra de homicidios, aunque esto depende a quién se lo pregunte, ¿verdad? Siempre va a ser así. Tenemos información en desarrollo, sí, vamos con Marcela. Marcela Rivera tiene información sobre otro incendio. Abrimos este noticiero hablando sobre el incendio, un incendio que se registró en la calle Modelo. Ahora vamos hasta Popa, donde también se registra un incendio. Marcela, adelante. Así es, me he trasladado hacia el pasaje 10 de la urbanización Valle del Sol en Apopa, donde se ha registrado un incendio en 2 viviendas. Como se puede observar en las imágenes, ya está el cuerpo de bomberos acá trabajando en el lugar para sofocar las llamas. Por el momento el incendio es controlado e inició como a eso de las 2:30, 3 de la madrugada. Pero vamos a conversar con María Teresa Domínguez, quien es la dueña de las casas. Muy buenos días, coméntenos cómo ocurrió el incendio.
Lo que yo le puedo decir es que cuando a mí mis vecinas me hablaron, ya el fuego ya estaba en la primer casa, ¿vea? Porque yo, cuando ellas me hablaban que me saliera, porque se iba propagando luego, me he tirado para el vecino de al lado, y ellas no querían que me pasara yo para allí. ¿Y cuántas personas estaban en la casa? No, solo yo. Solo yo. ¿Lesionadas? ¿No? Nada. No. ¿Y los daños materiales en cuánto podrían andar? Es que mire, aquí tenía yo casi prácticamente como bodega, vea, cosas de lociones y ropa, zapatos, unos $3,000, solo en venta, vea, en venta. ¿Y no le han dicho a qué se debe este incendio? No. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y también comentarles que en el lugar también hay 2 motobombas y una cisterna que comenzaron desde muy temprano de este día para sofocar las llamas. También hay presencia del cuerpo de la Cruz Roja Salvadoreña para atender cualquier tipo de emergencias que se presente acá en el lugar. Así que yo me mantendré acá en este lugar para mantenerlos informados. Y con esto vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Marcela. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más aquí en la entrevista de Hechos AM. Bueno, gracias. Rápidamente revisamos Julio Guevara en la calle Modelo, en la calle principal del barrio Modelo, ahí donde se generó un incendio a tempranas horas de la mañana. Julio, ¿cómo es el tráfico? ¿Cómo continúa la situación? Así es, Romeo, el sol nos ilumina por completo a esta hora de la mañana, por eso queremos realizar un paneo para que ustedes vean el resultado final de este siniestro ocurrido a eso de las 4:30 de la mañana, tal como lo informábamos a primeras horas del día. Romeo, comentarte que ya todo fue sofocado, por fortuna, el cuerpo de bomberos se retiró del lugar, de igual manera los miembros de diferentes instituciones de socorro que estuvieron presentes para atender cualquier emergencia por la inhalación de humo. Comentarte respecto al tráfico que, como lo informábamos a primeras horas, la calle Modelo fue cerrada por completo, sin embargo también ya fue habilitado el paso vehicular, así que tómenlo en cuenta, amigos automovilistas, ya puede circular acá sin ningún inconveniente. El siniestro no dejó nada en la carretera para que pueda imposibilitar el paso de vehículos. Romeo, es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde acá, la calle principal del barrio Modelo. Gracias, Julio, gracias por la información. Bueno, está en lo que se puede decir tranquilo ya, ¿no? Por lo menos el tráfico vehicular. A ver, Juan, coméntame un poco sobre esta percepción también que ustedes tienen o su planteamiento que tienen respecto a temas como la situación económica o la situación de inseguridad que vive el país. Mira, yo creo que más allá de la crítica, que Arena tiene todo el derecho, que todos tenemos todo el derecho de hacerlo, los distintos partidos políticos, sectores sociales, etcétera, pues la pregunta que creo que es importante discutir ahora con ustedes es ¿qué ha hecho Arena? ¿Cómo se ha planteado Arena? Más allá de la crítica, digo que es válida, pero bueno, en concreto, ¿cómo ha acompañado Arena realmente a este gobierno para enfrentar la delincuencia? Desde la Asamblea Legislativa, por supuesto, desde la fracción. Quizás quisiera terminar la idea del segmento anterior diciendo lo siguiente. Aunque hay cosas buenas, realmente hay deudas importantes en la gestión legislativa. Tenemos pendiente la elección de fiscal general de la República, que debimos haberla hecho el 3 o 4 de diciembre. Tenemos pendiente la elección de concejales del CNJ, que debimos haberlo hecho antes de fin de este año. Tenemos pendiente cumplir con 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional, una que nos mandó hace más de un año legislar para garantizar que la tasa de interés que se le paga a los salvadoreños por sus pensiones, el uso del fondo de pensiones que hace el gobierno, sea una tasa de mercado. No hemos legislado. Y cada vez que sacamos el tema es cuando apagaban los micrófonos los del FMLN. Y el segundo tema que no hemos legislado es sobre el tema de la ley de telecomunicaciones. Entonces, tenemos deudas importantes. Y hay que decir que aunque hay una nueva dinámica, la renovación en Arena está haciendo diferencia, y mencioné un par de casos, ciertamente todavía la gestión legislativa deja mucho que desear. Ahora, sobre el tema que me preguntabas, yo creo que por supuesto que ha sido un mal año, y a cualquiera que uno le pregunte te va a decir que vamos de mal en peor. No casualmente 8 de 10 salvadoreños dicen que vamos con el rumbo equivocado en la última encuesta. 8 de cada 10 salvadoreños se quiere ir del país. Entonces realmente la situación es delicada. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacer propuestas concretas, y en el caso del presupuesto que mencionaba el diputado Velázquez Parker, nosotros dijimos, miren, ese presupuesto que están queriendo aprobar por aritmética
está malo, es inconstitucional y no resuelve los problemas del país. No asigna recursos para lo más prioritario. Y entonces nosotros les propusimos incluso más de 600 millones adicionales con préstamos si era necesario para darle 70 millones a educación, 30 millones más a salud, 255 millones más para seguridad pública, resolver los problemas de inconstitucionalidad garantizando que se incluyera el tema de la devolución del IVA, 150 millones en bonos que no estaban incluidos que vencían en julio de este año 2016. No escucharon. El FMLN sigue empecinado en creer que su misión no es gobernar sino destruir a Arena. Y mientras sigan pensando así, el país va a ir de mal en peor. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es construir con ellos soluciones que respondan a los problemas del país, pero lamentablemente no hay apertura. De alguna forma tu pregunta limita un poco. Pero no se sienta limitado, yo la pregunto, pero usted puede ampliar el panorama, no se preocupe. Que podamos hablar de las cifras que le están afectando a la población. No para nada. Yo solo hacía el énfasis, pero de verdad no quiero que se entienda de esa manera. No, me gusta para ser propositivo. ¿Y qué ha hecho Arena? Proponer. Como bien decía Juan, propusimos. Pongámonos de acuerdo en un presupuesto que prioriza. Pero proponer se queda en buenas intenciones porque quienes ejecutan y los responsables de ejecutar, valga la redundancia, son los señores que están en el Ejecutivo y no están ejecutando. No están ejecutando una estrategia efectiva de solucionar 26,000 homicidios, 26,600 homicidios en el año. Estamos hablando ya de cifras que a nivel mundial deberían de tener disparadas todas las antenas de la prensa internacional y sin embargo no están en El Salvador mirando qué pasa. Yo a veces me pregunto en qué lógica internacional vivimos, porque ya son cifras de calamidad humanitaria. Estamos hablando de la pérdida. Mira, han habido 9,114 homicidios en los primeros 19 meses del gobierno de Salvador Sánchez Serén, que dijo en su toma de posesión que se iba a poner al frente de la seguridad. Y lo vemos ausente. La gente se siente abandonada, la gente se siente defraudada, incluso quienes votaron por ellos, dándoles una oportunidad de vender un cambio, una alternancia de sistema. Hoy me lo dicen en la calle, a donde yo voy. No, yo me siento defraudado, yo voté por ellos, pero nunca más. Me lo dice gente en el día a día. Y estas cifras, a veces lo que alarma es que el funcionario más autorizado, que está emitiendo continuamente las cifras de los homicidios, el doctor Fortín, lo ningunean. Y lo ningunean precisamente porque sus declaraciones van atentando contra la propaganda del buen vivir, que el gobierno gasta más en vender propaganda de que aquí estamos en un paraíso del buen vivir que en ejecutar soluciones para minimizar estas cifras y para darle una recuperación del control territorial a la fuerza pública, porque hoy por hoy la fuerza pública no controla el territorio está en manos de terroristas, ya lo dijo la Sala de lo Constitucional. Y si son terroristas, ¿qué más herramientas quieren que les demos desde la Asamblea Legislativa? Porque la pregunta era, ¿qué han hecho ustedes? Proponemos priorizar, proponemos herramientas, pero de nada sirve que propongamos todo lo que estamos proponiendo si los que ejecutan... En materia de seguridad, por ejemplo... incrementar presupuesto, para empezar, incrementar presupuesto. Nosotros también habíamos hablado de una investigación científica del delito. Hay también ahí un estudio que está llevando el diputado Rodrigo Ávila, el diputado Chato Vargas, para fortalecer recuperar el territorio, generar anillos de recuperación paulatina de territorios. Nosotros hablamos de reinserción y también hablamos de represión, pero el gobierno... Pero de eso también habla el gobierno, perdona. Pero no estoy diciendo que lo están haciendo efectivamente, porque no me corresponde. Lo habla en una propaganda. Habla, ¿no? Por ejemplo, el programa El Salvador Seguro, entiendo que es parte de eso. ¿Y tú vivís en El Salvador Seguro? No, ¿tú cuando salís a la calle te sentís...? A ver, está bien. Yo no estoy diciendo que yo vivo en El Salvador Seguro, no estoy emitiendo opinión. Lo que estoy diciendo es que hay un documento que se llama El Salvador Seguro, donde se habla de planes de reinserción. Es decir, en el discurso está, en la realidad no sé, o sea, no me corresponde a mí decir si se está haciendo efectivamente, se está ejecutando efectivamente planes de prevención. Pero digo, por lo menos está planteado en ese documento, entiendo. No Solo sé si te lo voy a explicar con una metáfora que he utilizado antes. Es como que tienes un paciente que se está desangrando y la lógica te dice, lo primero que tenés que hacer es cortar la hemorragia. Pero aquí mientras el paciente se desangra, el FMLN está viendo si le pinta las uñas al paciente.
un sentido de prioridad completamente disparado de las necesidades de la población. Y te podría dar cifras de cifras, pero la gente no quiere oír cifras, la gente quiere oír lo que tú atinadamente preguntaste. ¿Qué están haciendo ustedes? Y lo recalco, proponer y buscar todo lo que esté en nuestra capacidad intelectual y en nuestra capacidad política para ayudarle. No queremos que el FMLN fracase ejecutando soluciones en materia de seguridad. Hoy por hoy el 17% de todos los bienes y servicios que se producen en este país, el PIB, van destinados a seguridad. Es una cifra alarmante. De acuerdo. Ok, en materia económica, ¿cómo están viendo la situación? Juan. Bueno, realmente ha habido un crecimiento muy pequeño para el país. Lo único que realmente va a sacar al país adelante es el crecimiento. Y para eso necesitamos una estrategia conjunta entre diversos sectores, especialmente entre el gobierno y el sector empresarial. Necesitamos inversión nacional y necesitamos inversión internacional en el país. Y eso está ocurriendo muy poco. De hecho, el gobierno se ha jactado en la publicidad de las últimas semanas de tener un crecimiento anormal para los últimos 7 años. 2.5, hemos llegado a 2.6, decía el presidente del BCR, 2.6. Pero lo que no le dicen a la gente es que estamos en la cola de América Latina, en la cola de Centroamérica, que por externalidades que ha reaccionado el mercado estadounidense y que han aumentado las remesas, que han aumentado las exportaciones precisamente por esos factores externos, eso no quiere decir que en el país se estén dando las condiciones para crecer. Y entonces el problema es que vamos a seguir con esta mediocridad en el crecimiento y eso no resuelve los problemas. Y en este contexto, más impuestos, lo que hace es generar menos recursos para el Estado y no más, porque eso enfría mucho más la economía. Realmente yo creo que el 2016 va a ser un año muy complicado, muy complejo. Y insisto, ¿no es importante que haya habido un quiebre en esto, aunque sea poco, ¿no? 2.6%. Bueno, la verdad es que teníamos varios años de no tener este crecimiento efímero, si tú quieres, ¿verdad? Pero es importante tener este quiebre, ya sea por factores externos, por los precios de los combustibles, por si fuera diferente, las remesas de empleo en los Estados Unidos. Si fuera diferente a la tendencia regional y a la tendencia internacional todavía. Pero quiere decir que las externalidades han influenciado a todos en la región, y que entonces todos crecimos un poquito más. ¿Y El Salvador dónde está? En la cola, abajo. Entonces realmente eso no nos ayuda. Cuando haces el análisis global, estamos abajo. Estamos abajo. Pero el crecimiento que ha tenido El Salvador, entiendo es un poquito más del 1.5, 1.7. Otros países latinoamericanos incluso. Estamos penúltimo. Te voy a decir algo más. A ver, cuando el gobierno de Arena tenía el control de la macroeconomía, El Salvador, en cifras, estaba en las primeras posiciones de crecimiento. ¿En qué año? Desde, digamos, 1992 hasta 1998. Estábamos a la punta y decir salvadoreño era sinónimo de buen trabajador y decir El Salvador era sinónimo de hay que llevar inversión ahí. Hoy, con un 60% de población joven, hemos crecido en desempleo desde el 2008, que estaba en el 8.9, hasta el 2014, que ya va por el 14-15% de desempleo. Es alarmante. Nuestra juventud, nuestra base de pirámide demográfica se está yendo a Estados Unidos porque aquí no encuentra oportunidades. ¿Producto de qué? Una economía que no tiene gestión, que no tiene rumbo, que no tiene lindero, por mala administración y abandono del Ejecutivo, porque no permite... ¿Pero qué se ha hecho mal, Velázquez? Mira, básicamente cuando tú no tienes predictibilidad para invertir, porque las reglas cambian de la noche a la mañana, porque en cualquier momento te ponen un impuesto que es draconiano, que casi que... ¿La contribución a la seguridad te estás refiriendo? No estoy hablando de la contribución a la seguridad, estoy hablando de un gobierno que tiene una visión de repartir lo de otros y no de generar oportunidades para que otros crezcan. Es que es una visión completamente distorsionada de cómo opera el mercado y de cómo compite y de cómo un individuo puede llegar a tener solidaridad espontánea y solidaridad de manera natural, sin una imposición estatal. Voy a volver a preguntar, ¿qué es lo que ha repartido este gobierno que no es de todos, digamos? Cuando dices de otros, supongo yo que estás diciendo que ha agarrado dinero de los que generan riqueza en el país y la ha distribuido entre los que no tienen... A los que generan, o marginados, ¿no? A los que generan la riqueza. ¿Qué es lo que ha agarrado este gobierno y ha redistribuido, digamos, de forma
ilegal, si quieres llamar, o que no es la forma más correcta. No es una forma ilegal, pero te voy a decir, no es la forma más correcta, te lo voy a decir en términos pragmáticos. Ajá. El FMLN ha vaciado a su militancia y a su estructura en puestos de gobierno que han generado una carga de liquidez tal que tiene que estarse endeudando y topando la chequera solo para pagar todos estos puestos de gobierno de su militancia. Y te lo digo, el primer acto de corrupción es sentarte en una silla para la cual tú no tienes la capacidad técnica y profesional para desempeñar el puesto que le corresponde y la competencia que corresponde a esa función pública. Y el FMLN ha vaciado a toda su militancia en puestos de gobierno. Eso es una repartición de todo lo que recauda para beneficiar primero a su cúpula, segundo a su militancia, y ese es el músculo que tiene el FMLN a la hora de que políticamente va a elecciones. Es bien interesante esto, fíjate, porque hay que revisar como señales, ¿no? Señales que son aparentemente insignificantes, pero que al fin y al cabo pueden decirte si hay confianza o no hay confianza en la situación económica del país. Yo no quiero decir que la situación económica está de lo mejor, pero si hubiésemos crecido el 1.5%, dijéramos, por lo menos hubiésemos crecido al 2.6%, estuviéramos contentos. Hoy tenemos un 2.6% y decimos, hubiésemos crecido al 3.5%, pero vaya, vamos a hechos concretos. En un país donde aparentemente el rumbo es el equivocado, ¿no? Y según las encuestas, me imagino que tienen encuestas a las manos, bueno, dice uno, ¿cómo es posible que un gobierno como Estados Unidos haya confiado un segundo fomilenio, por ejemplo? Una señal. ¿Cómo es posible que una empresa como TACA, ¿verdad?, haya fincado sus inversiones principales, bueno, ahora Bianca, fincado sus acciones principales, sus inversiones principales en El Salvador? ¿Cómo es posible, y estoy mencionando, fíjate, grupos empresariales estratégicos? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en este país donde el clima de inversión no es el más adecuado, Calleja, por ejemplo, ¿no?, haya anunciado una inversión millonaria? Es decir, eso parece contradecir el discurso de aquellos que dicen que la situación del país no es la mejor. Al contrario, la dinámica del emprendedor, del empresario, es una afinidad al riesgo, pero una afinidad al riesgo con predictibilidad de retornos. Es que el que invierte, el que apuesta, el que se atreve a competir, está acostumbrado a ponderar el riesgo de perder. Es la naturaleza del capitalismo, del innovador, lo cual no significa que las condiciones no deberían de estar mucho mejores para que ese 15% de desempleo del 60% de tu población que sale de bachiller, que sale del técnico, que sale de la universidad, no encuentra trabajo. ¿Y por qué no puede emprender? Porque lo llegan a rentear, así sea que ponga una plancha para hacer pupusas, porque ese para mí cabe perfectamente en el concepto de empresario, le va a llegar a rentear en la zona donde pone la planchita el terrorista, y entonces ¿qué retorno y qué predictibilidad puede tener ese emprendedor? Es decir, es un círculo vicioso. Claro, el grande logra de alguna forma, dentro de sus costos, absorber esa cuota de seguridad, esa cuota de pérdida, porque es pérdida, es gasto. Y su dinámica empresarial le permite seguir apostando, y esa es dinámica natural del capitalismo y del emprendedor. Pero no significa que son las condiciones más favorables para que el más pequeño que quiere dar su primer paso tenga una oportunidad. ¿Son empresarios aventureros? Por supuesto, porque todo el capitalismo es una aventura, y todos los grandes logros que son orgullo de la humanidad han sido producto de la creatividad de aventureros, de pioneros, de gente que apostó donde no parecían haber oportunidades, ellos visualizaron oportunidades. Juan, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que los indicadores son claros. O sea, por supuesto que hay empresas que necesitan seguir invirtiendo y van a seguir invirtiendo. Y no solo tenemos los dos casos que tú mencionas, hay otros, porque la dinámica del mercado también los obliga a mantenerse en la vanguardia, si es que quieren mantener el liderazgo que ahorita tienen. En eso, obviamente, las dos empresas que tú mencionas tienen un liderazgo evidente entre los salvadoreños, pero también tienen competencia, y tienen competencia importante, es parte y entonces del mercado, necesitan, ¿no?, por supuesto, garantizar las inversiones mínimas necesarias para poder mantener ese liderazgo. Pero si uno ve las estadísticas, nosotros en los últimos 5 años hemos crecido un promedio de 2.3, Panamá 9.9. ¿De dónde venimos? Nicaragua
venimos de estar cerca del... ¿Y algo? No, como es promedio de los últimos 5 años, ajá. La época empezó, digamos, en la gestión del presidente Flores. Empezaron a decaer los índices de desarrollo económico. De hecho, en los primeros 2 gobiernos de Arena, el presidente Cristiano y el presidente Calderón, se mantuvieron cerca del 5%, incluso arriba del 5%. Es que hay una explicación, fíjate, yo no la quise mencionar, pero yo creo que la gente la registra, ¿no? Y quienes tenemos un poco de memoria histórica, pues sabemos que estuvo Final a la base de la este guerra, crecimiento, exactamente, que era la ayuda internacional, las donaciones, etcétera. Bueno, eran tiempos de bonanza, porque todo el mundo quería ayudarle a El Salvador y eso terminó. Luego se declara el país como un país de renta media, ¿verdad? Ustedes recuerdan esto también, que dijeron, bueno, con esto ya se acabaron las donaciones y todo eso. Y nos quedamos un poco como, a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Porque se terminaron las ayudas internacionales, etcétera, de todas formas. Yo creo que obviamente en esa época hubo 2 cosas importantes. Primero, que no fuimos suficientemente ágiles en reaccionar a las tendencias negativas en el crecimiento y plantear innovaciones en el modelo de desarrollo que nos podían llevar a mantener esos niveles de crecimiento que son necesarios para desarrollar finalmente el país. Y segundo, que empezó a configurarse en la política nacional lo que se ha conocido como el neopopulismo, especialmente del gobierno del expresidente Saca, y que eso también derivó en una mala concepción de la gestión gubernamental y que hasta ahorita estamos pagando los platos rotos. Solo te iba a mencionar que en la región latinoamericana, el que está abajo de El Salvador, con un crecimiento negativo incluso, ¿saben quién es? Venezuela. Entonces es importante saber para dónde vamos si seguimos por este rumbo. Lo importante es tomar conciencia de la situación y saber qué podemos hacer. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno que le da la señal equivocada al sector empresarial? Primero, el ataque a la institucionalidad. El FMLN como partido, pero también el gobierno, en declaraciones oficiales del presidente de la República, hay un ataque consistente contra la institucionalidad. Es cierto que en la práctica nunca han dejado de respetar las sentencias de la sala, pero lo que se gesta tras bambalinas es realmente ataque a la institucionalidad. Yo no sé si todos los salvadoreños están conscientes que hace quizás un año hubo maquinaciones peligrosas para incluso sacar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la institucionalidad. Entonces hay temas claves que tienen que ver con las reglas claras. El manejo de la política fiscal, que por cierto, recientemente alguien dijo que respondía más a la desesperación que a la inteligencia. Entonces, por supuesto que esas señales nefastas son terribles para el sector empresarial, porque lo que generan es un nivel tal de incertidumbre que limitan, por cierto, que tomen los riesgos que son necesarios, porque en un ambiente de incertidumbre, donde realmente no tenés idea de por dónde van a salir, lo que menos quieres es arriesgar más allá de lo mínimamente necesario. Sí va a haber inversiones, sí ha habido inversiones. De hecho, se está construyendo un nuevo hotel aquí donde estaba Walmart en las Cascadas. O sea, hay inversiones en el país, pero no son suficientes y no son las necesarias para sacarnos de este atraso que tenemos. Quiero decir una última conclusión. La educación definitivamente es la prioridad y la única alternativa que tiene una nación como El Salvador para llegar a competir en la globalidad de la realidad actual. Y volvemos al presupuesto, fortalezcamos una educación que nos permita generar no mano de obra barata para maquila. Queremos generar trabajadores que tengan visión emprendedora. Queremos generar una población académicamente competitiva que pueda funcionar aquí y en China, que hable más idiomas, que conozca de informática, que conozca de servicio al cliente, que conozca de mercadeo, que conozca cómo competir en un mundo donde el que se prepara más tiene las ventajas. Y ese debe de ser el criterio a seguir. Singapur lo hizo, se tardó 40 años en posicionarse como uno de los tigres asiáticos. Y claro, con cambios drásticos en su momento, que fueron dolorosos, pero hoy están hablando de mecatrónica, mecánica, química, nanotecnología. Están a la vanguardia de la competitividad. ¿Por qué? Porque revolucionaron una educación enfocada en el individuo para potenciar su emprendedurismo, su sentido crítico y su investigación científica permanente. Ok, vamos a la pausa, regresamos.
Bueno, tenemos unos 5 minutos para hacer una reflexión final. Hemos hablado un poco sobre el tema de la economía del país, hemos hablado también sobre la seguridad del país. Hablemos sobre cómo ven ustedes que se dibuja el 2016 en la Asamblea Legislativa, ¿no? Será un año, posiblemente, mire, es un año importante porque no estamos ni tan cerca de las elecciones, que eso al final contamina un poco, complica. Bueno, no estamos ni tan cerca, digo, de las elecciones. Y creo que este gobierno tendrá ya año y medio, ¿verdad? Juan, ¿cómo estás viendo la situación para el próximo año? ¿Será posible lograr más consensos, como dice Velázquez Parker? Bueno, realmente es lo que debemos esperar. Si nos basamos en lo que ha pasado este año, las perspectivas son malas. Sin embargo, yo no pierdo la esperanza que finalmente el FMLN recuerde que su misión ahorita es gobernar y no destruir a Arena. Si logramos realmente establecer rumbo entre las dos fuerzas políticas más importantes del país y cooperar para solucionar los problemas del país, los problemas que la gente siente, las cosas van a poder empezar a cambiar. Pero eso requiere un cambio de actitud. Yo antes de tomar posesión en esta legislatura fui a buscar a la presidenta que se mencionaba en aquel momento, a la diputada Lorena Peña, para decirle: Lorena, es momento de cambiar la forma de hacer política. Ustedes ya no pueden seguir construyendo soluciones en contra de Arena. Ustedes deben construir con nosotros soluciones para el país. No me escuchó. Tuvimos un protocolo de entendimiento que aisló al partido Arena. Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo y hemos seguido teniendo la incidencia que queremos. Probablemente pudimos haber hecho más si las condiciones fueran diferentes. Ahora, con lo del fiscal, se abre una nueva oportunidad de construir soluciones para la gente. ¿Qué necesita el país? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? ¿Qué debemos darle al país? Ojalá que escuche el partido en el gobierno que debe empezar a gobernar y no a seguir pensando que puede destruir a Arena. Ya que lo mencionás, y es la tercera ocasión, acciones para destruir Arena, ¿como cuáles, por ejemplo? Aislarlo. O sea, ¿qué pasó con el presupuesto? Nuestra propuesta era increíblemente mejor, técnicamente mejor. Solucionaba los problemas de inconstitucionalidad, asignaba recursos para las prioridades del país: educación, salud, seguridad. Aquí han hablado del plan El Salvador Seguro, es muy bonito. O sea, está bien decorado, bien envuelto, con una bonita chonga, pero tiene recursos. No, Ciudadanos no tiene nada de recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Porque el FMLN se empecinó en un presupuesto que no sirve, con tal de hacernos ver a nosotros mal y decir: Arena no apoyó el presupuesto. Nosotros tuvimos una propuesta muchísimo más sensata, pero no han querido hacer alianza con Arena para construir soluciones para el país. Y yo creo que es momento en que dejen de pensar que nosotros vamos a hacer historia en el país y somos la fuerza política más importante del país. Tenemos más diputados y más alcaldes que ningún otro partido político. La renovación está tomando fuerza, somos 17 diputados de 35 y la próxima vez seremos incluso más. Entonces... La renovación al interior del partido. Por supuesto. Velázquez, termino contigo, con tu intervención. Yo creo que es importante recordar que los salvadoreños tenemos fe en Dios, somos perseverantes. Hemos afrontado calamidades naturales, políticas, guerras de conflictos internos, agresiones, y sin embargo mantenemos una cosa que a mí me entusiasma y me apasiona. Somos emprendedores de la eterna rebusca, somos gente de fe, somos gente optimista. Hemos desarrollado resiliencia. Yo creo que en el 2016 Arena va a seguir siendo una fuerza propositiva, escuchando a su población en esa alianza permanente que tenemos con todos los sectores de las fuerzas vivas de nuestro país, y vamos a salir adelante precisamente porque está en nuestra genética perseverar. Yo con ese mensaje me quedaría. El compromiso mío es proponer, el compromiso mío es llevar iniciativas, cabildear, hacer lo humanamente posible para lograr acuerdos, soluciones. Ese es mi trabajo, esa es mi vocación. Yo soy político y parlamentario. Mi trabajo es buscar caminos donde no los hay. Y eso, el salvadoreño creo que se identifica muy bien, porque la rebusca la llevamos todos de forma ¿Y crees nata. en esto que dice Juan, que la renovación se está dando realmente al interior del partido? Estoy totalmente de acuerdo, pero es una renovación que va en retorno a nuestros principios y valores originarios. ¿Se habían perdido? Yo creo que habían perdido el rumbo algunos militantes que olvidaron qué es lo que representan. Arena es un vehículo. ¿Pero Arena qué es? Arena es su pensamiento. Y el que verdaderamente representa ese pensamiento de paz, progreso, libertad,
fe, desarrollo sostenible, solidaridad, innovación, individuo que persevera. ¿Hasta dónde tiene que llegar, Velázquez Parker, esta renovación del partido? Estoy hablando ya de la dirigencia del partido, ¿no? Porque algunos dicen este hecho de que sea, este tema está, con esto hubiéramos comenzado, fíjate. Este tema, digo, de que, a ver, mire, pospusimos la elección de las autoridades del COENA por un año más, y etcétera, y de repente uno dice, ¿cómo es la cosa? ¿Por decreto o por decisión de quiénes, etcétera, no? Yo te voy a dar una respuesta, ¿Eso es correcto o no? Yo te voy a dar una respuesta que puede sonar un poco grosera, pero digo con mucho cariño. A veces el periodismo, y entiendo el periodismo, está más interesado en qué pasa al interior de Arena que en darse cuenta de cuáles son las propuestas proactivas que Arena le está haciendo a un gobierno para resolver problemas de la gente. Es que aquí no hacemos periodismo equivocado, comenzamos con eso exactamente, fíjate. Comenzamos con eso, las propuestas, dije, ¿no? Nos gusta la propuesta, pero siempre dicen que divide y vencerás. Y hay mucho morbo alrededor. Si Juan y yo nos discutimos y nos peleamos, inmediatamente nos caen todas las cámaras. Pero cuando Juan y yo llevamos a Ventanilla una iniciativa para solucionar también algo, van las cámaras, pero van menos. Bueno, gracias Velázquez Parker por haber estado con nosotros. Un placer, haber conversado gracias contigo. a ti por tomar. Gracias, Juan, también por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto. Y gracias bueno, y feliz año. Próximo año nos seguimos viendo, ¿no? Por supuesto. Y analizando sobre esos temas. Vamos nosotros a nuestro patrocinio. Carlos, llegamos al final, ¿verdad? Con eso terminamos, cerramos. Sí, llegamos al final, porque ya están listos nuestros compañeros de Hola El Salvador con los premios Hola El Salvador. Les invitamos a que se queden porque es una edición pura elegancia. No, es una gala, de verdad, la palabra es gala. Sí, así es. Bueno, gracias entonces. Mañana, jueves, seguimos trabajando nosotros. Mañana 31. También. Mañana vamos a estar aquí último. 10 para las 6. Y el Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.